En esta presentación hablaremos sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Trabajo realizado por Ada Ferrer de la especialización en Neuropsicología de la Educación. Sistema nervioso periférico. Se considera como sistema nervioso periférico el conjunto de estructuras nerviosas situadas por fuera de la membrana basal del tubo neural. El sistema nervioso periférico en el adulto está constituido por los nervios, los ganglios, los plexos nerviosos y las terminaciones nerviosas. Los pares craneales. Para ser funcional, el encéfalo debe poder comunicarse con el resto del cuerpo. La mayor parte de la información sensitiva y motora viaja por la médula espinal, también por medio de 12 pares craneales. Surgen de la base del encéfalo, dejan el cráneo a través de sus agujeros y llegan a los músculos y los órganos de los sentidos, localizados sobre todo en la cabeza y el cuello. Los pares craneales están numerados de 1 a 12, a partir del par más rostral. Cada nervio también tiene su nombre descrito como nervio óptico y nervio vago. Como emergen del cráneo, se los denomina nervios craneales, por oposición a los nervios espinales que emergen de la columna vertebral. Clasificación de los pares craneales. Sensitivo, 1, 2 y 8. Motores, 3, 4, 6, 9 y 12. Combinados, 5, 7, 9 y 10. Solo los pares craneales 1 y 2 para el olfato y la visión son sensitivos. Los demás tienen fibras aferentes y eferentes, nervios combinados. Nervio olfatorio. Se trata del nervio para el sentido del olfato. Consta de varios fascículos separados que pasan de manera independiente por la lámina cribosa en el techo de la cavidad nasal. No es visible en encéfalos retirados del cráneo, porque estos fascículos se cortan al retirarlos. Composición sensitiva. Función olfato. Origen mucosa olfativa en la cavidad nasal. Terminación bulbo olfativo. Paso por el cráneo, agujero criboso del etmoide. Efecto del daño, disminución del sentido del olfato. Prueba clínica. Determina si el sujeto puede oler sustancias aromáticas como café, vainilla, clavo o jabón. Nervio óptico. Se trata del nervio para la visión. Composición. Sensitiva. Función. Vista. Origen. Retina. Terminación. Tálamo y mesencéfalo. Paso por el cráneo. Agujero óptico. Efectos del daño, ceguera en partes o todo el campo visual. Prueba clínica, inspección de la retina con oftalmoscopio. Se prueban la visión periférica y la agudeza visual. Nervio motor ocular común. Este nervio controla los músculos que mueven hacia arriba, hacia abajo y en sentido medial, el globo ocular. Además de controlar el iris, el cristalino y el párpado superior. Composición. Motor de manera predominante. Función. Movimientos oculares, abertura del párpado, constricción de la pupila, enfoque. Origen. Mesencéfalo. Terminación. Fibras somáticas al elevador del párpado superior, músculo recto superior, medial e inferior, y músculo oblicuo inferior del ojo. Fibras autónomas entran en el globo ocular y llevan a la constricción del iris y el músculo ciliar del cristalino. Paso por el cráneo. Hendidura esfenoidal. Efecto del daño. Párpados entomados, pupilas dilatadas, incapacidad para mover el ojo en algunas direcciones,
tendencia del ojo a girar en sentido lateral en descanso, visión doble, dificultad para enfocar. Prueba clínica. Búsqueda de diferencias en el tamaño y la forma de la pupila, derecha e izquierda. Prueba de respuesta pupilar a la luz. Prueba de capacidad para seguir objetos en movimiento. Nervio patético troclear. Este nervio controla un músculo que gira el globo ocular en sentido medial y lo deprime un poco cuando se gira la cabeza. Composición. Motor de manera predominante. Función. Movimientos de los ojos. Origen. Mesencéfalo. Terminación. Músculo oblicuo superior del ojo. Paso por el cráneo. Hendidura esfenoidal. Efecto del daño. Visión doble e incapacidad para girar el ojo en sentido inferolateral. El ojo apunta en sentido superolateral y el sujeto tiende a inclinar la cabeza al lado afectado. Prueba clínica. Prueba de la capacidad del ojo para girar en sentido inferolateral. Nervio trigémino. Es el más largo de los pares craneales y el nervio sensitivo más importante de la cara. Se divide en tres: oftálmico, maxilar y mandibular. Ahora hablaremos de cada uno de ellos. Composición oftálmica. Es sensitiva. La función, tacto, temperatura y sensaciones de dolor de las partes superior de la cara. Origen, región superior de la cara. Superficie de los globos oculares, glándula lagrimal, mucosa nasal superior, senos frontales y etmoides. Terminación, protuberancia. Paso por el cráneo, hendidura esfenoidal. Efectos del daño, pérdida, sensibilidad en la parte superior de la cara. Prueba clínica, prueba de reflejos de la córnea. Continuaremos con el maxilar. Su composición sensitiva. Función, tacto, temperatura y sensaciones de dolor de la parte inferior de la cara. Origen, región media de la cara, mucosa nasal, seno maxilar, paladar, diente, encías superiores. Terminación, protuberancia. Paso por el cráneo, agujero redondo mayor y agujero infraorbitario. Efectos del daño, pérdida de sensibilidad en la parte media de la cara. Prueba clínica, prueba de sentido del tacto, dolor y temperatura con un toque ligero, punción y objeto frío y caliente. Por último, hablaremos del mandibular. Tiene su composición combinada. Su función sensitiva igual que la oftálmica y el maxilar. Para la parte inferior de la cara motora, masticación. Origen, sensitiva, región inferior de la cara, 2/3 anteriores de la lengua, pero sin papilas gustativas, dientes y encías inferiores, piso de la boca, dura madre, motora, protuberancia. Terminación, sensitiva, protuberancia, motora, abdominal anterior, diagástrica, músculos macetero, temporal, miloideo y pterigoideo, músculos tensor del tímpano en el oído medio. Paso por el cráneo, agujero oval. Efectos del daño, pérdida de la sensibilidad, problemas para la masticación. Prueba clínica, evaluación de las funciones motoras mediante la palpación del macetero y el temporal mientras el sujeto aprieta los dientes. Prueba la capacidad para mover la mandíbula de un lado al otro y para abrir la boca mientras se opone resistencia. Nervio motor ocular externo. Este nervio controla un músculo que gira el ojo en sentido lateral. Composición, motor de manera predominante. Función, movimiento lateral del ojo. Origen, protuberancia inferior. Terminación, músculo recto lateral del ojo. Paso por el cráneo, hendidura esfenoidal.
Efecto del daño. Incapacidad para girar el ojo en sentido lateral. En descanso, el ojo gira en sentido medial por la acción del músculo antagonista. Prueba clínica. Prueba del movimiento lateral de los ojos. Nervios facial. Es el principal nervio motor de los músculos faciales. Se divide en 5 ramas prominentes: temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Composición combinada. Función sensitiva, gusto, motora, expresión facial, secreción de lágrima, saliva, moco nasal y bucal. Origen sensitiva, papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, motora, protuberancia. Terminación sensitiva, tálamo, motora, fibras somáticas al músculo digástrico, músculo del estribo del oído medio, músculo estiloides, músculos de la expresión facial, fibras autónomas a las glándulas salivales, submandibulares y sublinguales, glándulas lagrimales, glándulas nasales y palatinas. Paso por el cerebro. Conducto auditivo interno y agujero estilomastoideo. Efecto del daño. Incapacidad para controlar los músculos faciales. Caída de la mandíbula por la pérdida de tono muscular. Sentido distorsionado del gusto, sobre todo para lo dulce. Prueba clínica. Prueba de los 2/3 anteriores de la lengua con sustancias como dulce, sal, vinagre y quinina. Prueba de respuesta de las glándulas lagrimales a humo de amoníaco. Prueba de la capacidad del sujeto para sonreír, fruncir el ceño, silbar, elevar las cejas, cerrar los ojos. Nervio auditivo. Es el nervio de la audición y el equilibrio, pero también tiene fibras motoras que llevan a células del caracol que afinan el sentido de la audición. Composición. Sensitiva de manera predominante. Fusión, audición y equilibrio. Origen. Sensitiva, caracol, vestíbulo y conductos semicirculares del oído interno. Motora, protuberancia. Terminación. Sensitiva, fibras para la terminación auditiva en el bulbo raquídeo, fibras para la terminal del equilibrio en la audición del bulbo y la protuberancia. Motora, células pilosas externas del caracol del oído interno. Paso por el cráneo. Conducto auditivo interno. Efectos del daño. Sordera nerviosa, mareo, náusea y pérdida del equilibrio. Prueba clínica. Prueba de nistagmo, prueba de audición, equilibrio y capacidad para caminar en línea recta. Nervio glosofaríngeo. Es un nervio complejo, combinado con varias funciones sensitivas y motoras en la cabeza, el cuello y la región torácica, entre las que se cuenta la sensibilidad de la lengua, la garganta y el oído externo. Controla la ingestión de alimentos y algunos aspectos de la función cardiovascular y respiratoria. Composición combinada. Función sensitiva, sensación de gusto, tacto, presión, dolor y temperatura de la lengua y el oído externo. Regulación de la presión arterial y la respiración. Motora, salivación, deglución, reflejo nauseoso. Origen. Sensitiva, faringe, oído medio y externo. Tercio posterior de la lengua, incluidas las papilas gustativas. Arteria carótida interna. Motora, bulbo raquídeo. Terminación. Sensitiva, bulbo raquídeo. Motora, glándula salival parótida, glándula de la parte posterior de la lengua, músculo estilofaríngeo que dilata la faringe durante la deglución. Paso por el cráneo, agujero yugular. Efecto del daño: pérdida de los sabores ácidos y amargos, deglución disminuida. Prueba clínica.
Prueba del reflejo nauseoso, deglución y tos. Observación de cualquier impedimento para hablar. Prueba del tercio posterior de la lengua con sustancias ácidas y amargas. Nervio vago. Tiene la distribución más extensa entre todos los pares craneales. No solo inerva órganos de la cabeza y el cuello, sino también casi todas las vísceras de la cavidad torácica y abdominopélvicas. Es importante en el control de las funciones cardíacas, pulmonares, digestivas y urinarias. Composición combinada. Función sensitiva, gusto, sensación de hambre, plenitud e incomodidad, digestiva, motora, deglución, habla, desaceleración del corazón, broncoconstricción, secreción y movilidad digestiva. Origen. Sensitiva, vísceras torácicas y abdominopélvicas, raíz de la lengua, faringe, laringe, epiglotis, oído, externo, madre, motora, bulbo raquídeo. Terminación, sensitiva, bulbo raquídeo, motora, lengua, paladar, faringe, laringe, pulmonares, corazón, hígado, vaso, tubo digestivo, riñones, uréteres. Paso por el cráneo, agujero yugular. Efectos del daño. Ronquera o pérdida de la voz, problemas para degluir y de movilidad digestiva. Mortal si ambos nervios vagos están dañados. Prueba clínica, examen de los movimientos del paladar durante el habla, revisión de anormalidades al deglutir, ausencia de reflejos nauseosos, voz débil y ronca, incapacidad para toser con fuerza. Nervio accesorio. Este nervio tiene una ruta poco usual. Surge de la médula espinal superior y no del encéfalo. Por tanto, el sentido estricto no es un verdadero par craneal. Composición, motor, de manera predominante. Función, deglución, movimiento de la cabeza, cuello y hombro. Origen, segmento C1 a C6 de la médula espinal. Terminación, paladar, faringe, trapecio y músculo del esternocleidomastoideo. Paso por el cráneo, agujero yugular. Efectos del daño, dificultad para mover cabeza, cuello y hombros, dificultad para encoger de hombros en el lado dañado, parálisis del esternocleidomastoideo que causa que la cabeza se gire hacia el lado dañado. Prueba clínica, prueba de la capacidad de girar la cabeza y encoger los hombros contra la resistencia. Nervio hipogloso. Este nervio controla los movimientos de la lengua. Composición, motor de la manera predominante. Función, movimientos de la lengua y el habla. Manipulación de los alimentos y deglución. Origen, bulbo raquídeo. Terminación, músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Paso por el cráneo, conducto hipogloso. Efectos del daño, dificultades para hablar y deglutir, incapacidad para sacar la lengua si están dañados ambos nervios, izquierdo y derecho, desviación de la lengua hacia el lado lesionado y atrofia en ese lado, si solo se ha dañado un nervio. Prueba clínica, observación de desviaciones de la lengua mientras el sujeto la saca y la retrae. Prueba de la capacidad para sacar la lengua contra resistencia. Pares espinales. A lo largo de la médula espinal hay 31 par de nervios espinales, denominados también nervios somáticos, con un miembro de cada par a cada lado del cuerpo. Estos nervios se unen a la médula espinal a intervalos regularmente espaciados a través de aberturas en la estructura ósea de la columna vertebral. Cada nervio espinal consiste en la fusión de dos ramificaciones distintas, llamadas raíces, y son funcionalmente diferentes. La raíz dorsal
posterior de cada nervio espinal consta de vías sensoriales que van desde el cuerpo a la médula espinal. La raíz ventral anterior consta de vías motoras que van de la médula espinal a los músculos. El nombre de un nervio espinal es el mismo que el segmento de la médula espinal al que está conectado. Así encontramos 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coccygia. Ganglios asociados son estructuras que contienen los somas de las neuronas localizadas fuera del sistema nervioso central, las cuales dan lugar a los axones que forman los nervios periféricos. Estos se dividen en ganglios sensitivos y ganglios vegetativos. Los ganglios sensitivos o aferentes. No se establece sinapsis, están formadas por neuronas ganglionares sensitivas pseudomonopolares. Con una prolongación bifurcada, una de las ramas se dirige hacia la periferia, terminando libremente conectadas con receptores de la piel, la musculatura, las articulaciones o las vísceras del territorio del que recoge información sensorial. La otra rama corresponde con el verdadero axón y penetran en la médula espinal o en el encéfalo. Ganglios vegetativos o eferentes pertenecen al sistema nervioso autónomo. Contienen somas de las neuronas motoras que inervan los músculos lisos de las vísceras. Son estaciones sinápticas y se clasifican en ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. Los ganglios simpáticos forman un cordón paravertebral. Los ganglios parasimpáticos se sitúan mayormente en las proximidades de los órganos que inervan, exceptuando los ganglios parasimpáticos de la cabeza y el cuello.